Saludos cordiales con la alegría que nos da el Señor Todopoderoso. Y con su bendición iniciamos un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida de este sacerdote paraguayo que ha llevado una vida de santidad, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y seguimos con esta gran bendición acá desde Ubicuí para emitir este otro programa, acá en compañía de los miembros de la hermandad y de los jóvenes integrantes del coro Pai Julio. Y estamos acá para describir un poco este hermoso mural. Vamos a darnos la vuelta un poco acá, gente, y vamos a describir este mural en donde está representadas las vidas principales del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Pueblo Ubicuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Bueno, vamos a iniciar este programa pidiendo a nuestro Creador por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, y acabamos de escribir un poco, profesora, acá con los jóvenes, qué es lo que tenemos acá en el mural. Y vamos a irnos por lo primero, por lo más trascendente. Este es la ordenación del padre Julio César. Asimismo por el Papa Pío XI. El Papa Pío XI acá le impone las manos ordenándole como sacerdote en Roma. El 7 de octubre de 1929. Muy bien, excelente la memoria. 1929 del mes de octubre, entonces. Bueno, vamos a seguir acá. Acá le vemos, bueno, sabemos que el padre Julio recorría y le visitaba mucho a sus feligreses. Y acá vemos, por ejemplo, una de esas recorridas que el padre Julio hacía sobre el caballo. Así es, profesora. La Basílica de Roma. La Basílica de San Pedro de Roma. Y está detrás del Papa Pío XI. Bueno, y acá nos cuenta la historia de que el padre Julio desde niño quería ser sacerdote. Bueno, y creo que es un barril, un tambor sobre el cual él se subía siendo niño y se ponía el tapadón, el sacón de su papá y hacía sus homilías, ¿verdad? Desde niño, imitando ser sacerdote. O sea, desde muy niño el siervo de Dios, el padre Julio, quiso ser sacerdote y cumplió su sueño realmente. Bueno, y acá seguimos, profesora. Acá vemos a la gente con la piedra. La piedra para la base, para el cimiento de la parroquia San José de Ubicuí. San José de Ubicuí. Muy bien, acá la señora, en fin, trayendo la piedra sobre su cabeza. Y allá arriba tenemos la imagen de la Beata María de Jesús crucificado. Pescovis. ¿Cuál es la historia de ella? Sí, el padre quería que acá se cuente con la religiosa.
y se fue en 1941 en Buenos Aires. Y le atendió esta superiora, la hermana Tekovich, y le contó que le solicitó que acá en Paraguay se necesitaba de religiosas. Y ese año vinieron entre 3 religiosas. Muy bien, entonces esta la hermana fundadora de las Hijas de la Misericordia. Así mismo, y acá queda cerca el colegio. El colegio Niño Jesús, que está a cargo de las hermanas Hijas de la Misericordia, que vinieron a través de la hermana Pescovi. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Y acá qué tenemos, profesora? Acá tenemos al Padre Julio, reunidos con los niños, seguramente, compartiendo con la gente, porque él era muy amante también de los niños. Y, doctor, y ahí tenemos el barco. Ah, mira, Ahí tenemos acá estamos el cañonero Humaitá y Paraguay, ¿verdad? Él regresó desde Roma con el cañonero Humaitá. Y ahí cuenta la historia de que este cañonero fue alcanzado en pleno viaje de regreso por una tempestad, por una tormenta terrible, en donde estaba el Padre Julio. Y el Padre Julio pidió a Dios para que esa tempestad se calmara a través de sus oraciones. Y este barco, el cañonero Humaitá y el Paraguay también llegaron al Paraguay, en nuestro país, valga la redundancia, sano y salvo. de 1931. Muy bien, mayo de 1931, el viaje con el cañonero Humaitá. Muy bien, bueno, seguimos acá. Acá tenemos, esta es una historia que una señora que tenía mucho miedo de la muerte. Ah, ¿y nomás no sé, profesora? Sí, la señora Bueno. es de Cordillerita. Ah, muy bien. Bueno, y entonces el Padre Julio le llevó la esperanza de la vida eterna y le dijo para que no tuviera miedo de la muerte. Incluso creo que él anunció su muerte, que en 3 años también él estaría falleciendo. Y sucedió, así como... Yo también voy a morir. Y el Padre Julio ya había predijo su muerte, toda la visión que tiene el Padre Julio. Y allá le vemos al Padre Julio con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el Padre Julio era apóstol de la Eucaristía también. Hacía muchas adoraciones, muchas horas también por día, profesora. Sí mismo. Y se arrodillaba delante del Santísimo. Y cuando la gente le necesitaba, decía, venga otro día, venga mañana o espérenme. Sí. Sí. Cuando estaba en la adoración. Delante del Estamos de vuelta, seguimos acá en Ibicu y vamos a seguir escuchando la música, hermosa música que los jóvenes hoy estuvieron cantando, una música también que nos habla mucho de lo que hoy necesitamos en el Paraguay. Esa es la música que estaba, una música muy hermosa, muy tradicional de nuestro querido Paraguay.
Hatsapamaro otili arapora, ojero kuwarahu opura hei paura, tembia pakoya hesanya de kogaku, ngwaku kauba jahape jajuku, yagu aya neretame, daipori moyo yaha, y ante kotoru pape jaipo onyo tibepa, anibeña ñoraino, anibeña ikobai, Torupeña papota y pareteña del Paraguay. Guaracumi me llevo en Francia lo pero guaré, de cuputu jañe y me ñaño gati pa huive. Pejeno que señeta y potu pende pusape, a coero toru pape, ñaño gatio ñondipe, ya ve aña deretame, ay por imboyo yaha, y ante coyoru pape, ya el coño tibepa, a nivel ñaño laino, a nivel ya el cobaí, toru peña mapota y parete, ñan del Paraguay. Acá seguimos con la profesora Mirna, que es la integrante de la Hermandad del Padre Julio de la ciudad de Ubicuí, y ella tiene en sus manos unas estampas que tienen un recordatorio muy importante de la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado. Entonces, profesora, nos vas a explicar cuáles son las imágenes que tenés y, bueno, cuál es la historia de estas imágenes. Asimismo, doctor, la señora Basilisa Guerrero, viuda de Torales, falleció a los 92 años el 23 de enero y me acerqué a su hija para pedir estas dos estampas. La primera estampa recibió de la mano del Padre Julio cuando hizo su primera comunión. Tenemos también la segunda estampa del Niño Jesús, que también recibió de la mano del siervo de Dios cuando hizo su renovación. Y de gran significado, de gran importancia, la hija regaló para el Museo País Julio de Ubicuí. Qué bueno, profesora. ¿Cómo está ese Museo del País Julio? ¿Qué tenemos ahí dentro del museo? Sí, doctor, tenemos los elementos litúrgicos que usaba el Padre Julio. También tenemos el crucifijo y una repisa que regaló la familia de don Juan Bautista y señora de Tacuarú, y según ellos ya tienen más de 200 años. Qué lindo, o sea, un museo, sí, muchos recuerdos espirituales hermosos tenemos ahí, que próximamente vamos a estar visitando también, mirando un poco todo lo que tenemos ahí en el museo. Bueno, estamos contentos, vamos a seguir recorriendo el distrito de Ubicuí hoy en compañía de los jóvenes y de los miembros de la hermandad del Padre Julio. En breve continuamos con nuestra programación. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia.
Ñandeyara TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Pueblo Ibicuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Oh, rincón guaraní, cofre que tesora. Saludos cordiales, Bae Chapá, Ñamoñi Pruti, programa B, Jeraba Camino de Santidad. Ya seguí a Guaña, hombre, y Julio Duarte Hortellado, Ora Pucuerej. Es siervo de Dios, hoy como candidato a santo. A Peñaí, como momento de Peteí, lugar Jeraba Carboncue, distrito de Ubicuí, departamento de Paraguarí. Yayú ya ha visitado Peteí familia, especialmente de hermano Peteí, por coaquetín va a su tuya, aneurisma. Ahí va y le importa que hija, y mi hermana y sobrina cuera, en fin, y familia cuera, oye, Urepa y Julio, ve, oye, ya pues vamos a subir la, o recibir la gracia a favor de Dios y que o salvarla y vida, porque tuya la iba a hacer bien, entonces he oído casi a Tañandejin. Entonces a venir la comunidad de Carboncue con lugar a BTI, lugar de encuentro de la hermandad del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Hortellado. A ver la comunidad de Ñenguaté, oye, ya por la encuentro, Ñeñimboé, ya por Ajei, ya me mandó a la padre Julio. Allá vos vais. Bueno, a Ñeñi pregunta de programa, ya por de oración, ya de Yarbe, que te baña la padre Julio, pues tente la hoy la santa. Bueno, Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha fe y mucha esperanza, constante. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza de servicio sacerdotal a toda la iglesia. Concediste como modelo de vida cristiana, toleramos imitar su ejemplo, amar siempre tu voluntad, nuestro Señor. Amén. Muy bien, yo gracias Señor de Yarabe, un millón de coaco oportunidad, ya ni en Guateamua Jerabe, ya yo supe, también de Robasá, ya de su Marangatú, Tupasú María, ADI, Torrogañan de Eje, también de Putumo, y Julio, que tuvo ese ya poco coño mongueta. Ñan de Mandu Ajaguá, ñan de Paire, ñan de País Julio, a veces anduamos la testimonio, la experiencia ABB, que vivía cue a través de la gracia y la misericordia de Dios. País Julio Rupibe, perroga su pe, a País Julio Yiroñan de Yarabe, a veñan hermano Sixto recibir la gracia y favor. Bueno, vaya para Sixto, mal aporte. Sí, tranquilo. ¿De cada grupo? Sí, eso cada grupo ahí. Muy bien. Sixto de apellido. Velázquez. Sixto Velázquez. Bueno, Sixto, delante va a ser tu llave de ya vamos a andar. Sí. Va a irse un sitio para la uña, pero la va a hacer. Ya no sube de repente. De repente. Porque se cae me pone ahí. Ah. Me pone ahí no.
Te cu te impacto ya aputama hasta sabila sacan y la y paita soy. A la aputama yo mareo cuerpo se verá cambiando. Apei a la va llegó a jugar en el senio en el pelota de pelo bolidor. Y ves a jugar senio no que me iba. Se sa llegó ahí que ya a todo se coño se tía que yo se tía. Acá lo total no a veces lo yo pillo. Apei hasta o sea pues yo lo haciendo para se yo voy. Ya pues estamos ahí. Ya da que todo venía a pestañas. O pellajanos escala de presión, tú vas a llegar hasta ahí. ¿Vos ves la depresión más o menos es? 16, 26. How pesan se jala hospital. O pei ayuye se ve caro. O peya jabe a tu el otro ya apenas se coge. Sí. O peya jabe a tu ya se puede hacer que supuestamente no se caen una tomografía de. O peya se mandó a la a Satan Guape. ¿Cuál se mandó? Ay, me más la camilla de la ambulancia de ahora jata tiene enfermera, ahora hace ahí la cuñeca ahí me puta, y nada la hacemos por hacerse la enfermera la muñeca no la paciente. Ahí se la chofer no, eso. Ya negatilla o guapo sabe. No la pesan de ojo hacer la paciente a jata cuá, pero hay un desvío. Sí. Pero eu vejo mandou a pero ni pando ni la angmahean vela paraguari ni la ajasta jaguela amoto ni la ya poca jagu pero la tumoravia y esa para hacer más Ande y pero ni entender el hospital. A pe yo de luego pe al día siguiente o yo y ve a pe a paraguari. Para de eso y veían ahí cuando me mandaba no había más ver. No se mandó a mí ni la angmahean huela paraguari yo no se mandó a mí. Sí. Bueno, a ver ya mo está mi hermana ni a seguida ve por la sobrina va y se te pe va y la señora Isabel Velázquez. Isabel Velázquez, a ver don Sixto un hermano. Sí. Va y se te pe la situación ya presentada. Y sí, se llevó a favor la sobrina para la acompañamos, 12 sobrinas para los hermanos. Entonces, acabo de acompañar para Paraguarí, pero me choca la información hasta a Itagua. Entonces, ojo que la Itagua, vamos a hacer sobrina la Itagua. A opea tu hizo la doctora, y la esperanza de cola y tío Salvador. Oye, se soró ese día, la tío cuando se hizo esperanza de cola. Así ella no me quiso hermana para usar. Vea todo hoy en día y nada, vea todas las sobrinas no hay más allá era el único la uva es la semiente de la padre Julio. Ni son hija y se hace solo hija, socorro ni mamá ni veces se te eso padre Julio salva minas se las hermanos hagan reganden después con hagan amoin de las hermanos salón de pobre hay potaje su casa me milagros eso. O salvar las hermanos eso. La verdad esa hermana y nadie pesa esa. Entonces, hasta en 3 años, hasta años, o seguir en la corriente, y eso no me viene en día. O peya, además, se sobrina, es firmar gato. Y se por lo que firmar, no firma sella. Es firmar, ni de que juguete, con o salvata, porque se recomete calma tu chiste y el año de país. Y cuando más lo llevo a ese, pues vamos a hacer. O peya, tú, ayer, año en España, en Palacio Sobrina, ni en Martina. Martina, los hermanos cojan suerte. Ñande, ore pero ore color el grupo allá los niños en la caja web. Gastu pequeña Martina yo web me cadena de oración los hermanos ya. O beba ese hermana ni de pues ñaña acompañada ese, eres con fe esperanza ese. Entonces tú sí te yo ya eres con esperanza butado. Los seguía Martina se yo ni ese día, o sea que la completo la bueno, ya la grupo. Siempre nos acompañó en Bochendi. Así ahí, Martínez, íbamos a hacer cosas ella,
Entonces se anda duda y la haya rodillas aguanta el hospital porque como en el momento se haya rodillas la Padre Julio porque ya después de la esperanza ho concedido la se ayer hoy te la legalmente apretada porque o me por la y milagro allá por coger su cabrera o salvar pues las hermanos porque no le coico y esperanza hoy yo en día entonces ya hoy la recibí la milagro tu chiteya porque haré coi entero pues la hora tú se jale milagro Shenga o ayer hoy traía pues todo eso porque saí con la esperanza lo recojo iba sí bueno de película de firmar cuál libro sí apenas mandan hemos firmado autorización yo operas agua hey veme la médico vale porcentaje de vida y veme hemos ido yo me ahora la 99% la más hoy la importe yo ahí PPT y de mover la lucha 1% donde me lo luchaste y veme la médico o pues ahí yo o pues lo pide y veme firmar mantenerá sí lo firmar porque tomárselo yo operas ande ahí la firma CTI anda ahí curila y con Mara cuera una firma se hice ajá no eso cuera que hice firma gato firma gato firma y tú uco curija la situación sí y ahí la importa iba ahí la importa ahí tú gente curi porque la yo la o yo operáramos o salváramos yepeja o puta taja con a un secuela que tu ha puta tu padre que tu ha puta silla de ruedas beja curi se yetere y la o salvata llorando salvamos y hoy lloré con la doctor o pecho lo pila pe firmar mantena sí hombre pona verme la situación hombre pona la situación la más aceite 1% yo vele que tu jalo salvar jalo salvado y que tu puta tu pape silla de ruedas que tú los anduve no anduve te creen le que tú a curila o puta eso uno a tu media reje y no niendo aña la cuyo pero al lado o sea que prácticamente en Naipuri te doy la esperanza la noticia por a mí no Naipuri o pengo yo pero 2 veces yo pero 2 veces yo 2 veces yo pero se va y sube cuila en un momento pero yo pero allí sí y tú te hija no me y estoy lloré la doctora de esperanza cuila sí bueno va ella de no si tú ya esa milan de operación pues llegaba Iván leyendo la cicatriz de la cirugía de Don Sixto que tenía enorme operación en la cabeza a ver la gente cuera de que prácticamente esperanza cero para salvar la vida 1% o puede llegar con posibilidad de quedar en silla de ruedas sin escucha sin vista en fin, con parálisis parcial. Pero acá la gente, su hermana y otros familiares y la comunidad recurrieron a la intercesión del Padre Julio, del siervo de Dios, en quien la vecindad confía mucho. Sabemos que el Padre Julio recorría todos estos lugares a caballo principalmente y era un sacerdote muy generoso, amoroso y entregado a su comunidad. Y hoy nosotros tenemos esta experiencia muy actual, muy reciente, de cómo el siervo de Dios, el presbítero Julio César, sigue presente en su comunidad. A pesar de que él ya hace casi 82 años partió al encuentro con nuestro Creador. Pero él sigue ocupándose por su pueblo, ocupándose por la gente que confía en Dios a través de su intercesión, porque el que hace milagros es Dios, pero que le intercede, pues le tenemos a los santos, a la Virgen María. Hoy le tenemos al siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que está en un proceso de canonización de Yicua, para Julio como momento boina en un proceso de santificación. Con ambas PB recibía justamente a favor de la santidad del siervo de Dios, va a bañan de Yara, Ojaijula para Julio, Jao seguí Ojendushu Veina por ser un servidor fiel, legal y amoroso durante el tiempo que él estaba acá en la tierra en medio de todos ustedes. Entonces, Coaco experiencia y pone treí
ya en Ducamiña, en el estado Paraguay, porque justamente pega la Yayirurea. Yayirurea, todo el pueblo paraguayo, anijanguaña ñemomburuñan de Yara, que ñan de Yara es la solución a todos los problemas. De ahí por el problema tuya jaisa, ñan de Yara vean ahí madre. O faltan de ella, Yerure sube, esa cuña caray, añesú se la, a Yerure, jataña en boe, por más que la en principio donde me lleva, ni no pesa tiende, pero donde eres cuesta y fe. Hasta ver en boe pepe. Bueno, ja pesa hoy con la milagro, pesa de pedirle pero hoy pesa, un mi ciego zapucay donde ya se monguaramina, jamonilo moquinicea sube, no anina zapucay, no hasta veo zapucay. Pea malicia pe ciego Bartimeo, hasta tío Sabucaya. Entonces, ni ande llenos en duda, y más vio pea, va le botar. Perú a bellas esa. A ver, eso es esa se. A bueno, es esa, porque eres con fe. A ver, es importante pedir demostración de fe, a ver, cuña carayín era doña Isabel, ore con la fe. A doña Jesús, a Yerure, pa' y Julio Rupide, Yereñan de llave, la hermano Vidare. A pea faltan de muchas veces a pedir ejemplo de fe, a ver, en medio de esta comunidad de gente humilde, pero con fe en Dios. Y también creyendo siempre en la intercesión del siervo de Dios, nuestro gran amigo, nuestro futuro santo paraguayo, el sacerdote, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Bueno, vayan de Ñeñanduco, ¿cómo se llama? Vayan de Ñeñanduco, te irá legal de la UPA y lado. Cuando esté viendo que vaya, vendo putaine. No indica ese. Justamente, ¿qué viene cumplir? 6 meses. 6 meses. 6 meses la riego. O menos. Pues 6 meses, pues, entender que hay dirá. Es puta jala sano. De yo cumplimos las 6 meses. Chaponá, Henduponá, Esteno. Estela voy a hablar. Y bueno, o sea, ya agradecen de Yarabe la PAB situación, pero pues llega a felicidad para la familia y para los vecinos también. Bueno, ya a unos cuantos amaínas, la gracia de Dios. Ya de bendecir, ya de Yara. Bueno, ya ponte a ti oración de agradecimiento. Que seamos y que estamos y corredor. Ah, bueno. Entonces, ya llevo a ti oración de agradecimiento con todos los vecinos por la salud acá de nuestro hermano Sixto, por recibir la gracia de Dios a través de la bendición. Y entonces, ya aprovechaste la programa, ya ti agradecimiento ya porque ya de Biblia y pecha ahí. 10 leprosos lo cuera, 9 jopas o farreas, petente la voy a agradecer. Bueno, entonces siempre el agradecimiento es muy importante porque el que agradece, y hay Biblia que recibe más gracias todavía. Bueno, más para la huacata añadir el agradecimiento, donde la comunidad de la niña al frente lleva. Más para la ñamoñe pregunta la oración de agradecimiento. Bueno, vaya Andrea. Doña Martina Acosta de Flor. Bueno, de Moñe Bruta y el agradecimiento a Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día tan maravilloso. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, mi Dios, mi Salvador, por esta gota de lluvia que está cayendo sobre nosotros, Señor. Es tu bendición, mi Señor. Por el calor, por el viento, por muchas cosas, Señor. Y más todavía, Señor, te damos gracias. Y le pedimos a Dios nuestro Señor Jesucristo, por el doctor Luis Talavera, familia, Iván. Y en especial te damos gracias por Sixto, porque tú, Señor, nos mostraste tu poder y tu milagro, Señor, a través de nuestro siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Gracias, mi Dios. Virgen María Santísima, tú que estás siempre al lado de tu amado Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creemos en ti, Señor Jesús, creemos en tu palabra, en tu infinita misericordia. Le damos también gracias a esta familia que nos cedieron su patio para venir a rezarte, Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos consagramos a la Virgen. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición y protección. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueblo de Cuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Oh, rincón guaraní, cofre que tesora todo mi querer. Humilde solar, corrieron mis años de feliz niñez. Hoy, para en mi vagar, mi anhelo tan solo es verte otra vez. Yo quisiera volverte a encontrar, tan risueño cual yo te dejé, con tu huerta exhalando azar y niño azote. Y detrás de una reja de amor, atraída por mi baracá, verde pronto surgiendo cual flor, se le gusta. Con lugar hoy me donación a llevar. Bueno. Sí. Pedango pecha y nada toda la situación. Pete y diape en el libro, en la página 121, y que y Julio ya poja confección. Ahí se lo seitería porque a ella las 3 de la tarde y las 10 de la noche vamos ya poner la confección ya lista, liño de persona, oye confesase.
Hay caso de monseñor pugama porque tarde, no puedo hacer porque hay con gente ni arrepentido. Apea pete y pujarese ale, apea se guarajala. Profesora Mirna siempre dice, ¿qué aportan la hermandad? Pero se no hay ni más porque de cuál pulamba epa. Entonces, ale pete y pujarese a yupula, pai julio ba esa para caela o hay fuerte y las avisa. Hace con baelas en donde nada, una hormiga. Entonces, a invitarla a amiga, acuerda vamos a doña Silvia, y se ya poca doña Martina la ya posee, a invitar a otra cuña cara y Miriam, Natalia. No se pete pero ya por la invitación, Juan Maiteca, pero ñe punuja, pero pero yo no guara, don Sebastián Floria y más va ina bella pues 11 casas, pero yo ya ofrecemos ya se la país Julio, esa para el poder, el milagro que está realmente cerca de Dios. Ofrecemos ahora la joga y claro, ñembo es agua. Pero hace un año de rezar todos los jueves a las 3 de la tarde, o sea que no varía la hora porque a veces con buría y pues entonces, pero siempre a las 3 de la tarde. A doña Feliciana Jimena y Rome ese pete y pedazo la hora y la ya ñembo es agua, allá ya pete y galpón porque a veces comienza las aguijas, cuetereína hora sombra. Entonces los roñe pa India y ore país. Bella poca tú. Ya ñembo es agua. Oratorio donde que tomo ahí porque ya huele coimo cogía aguija bebe mo buteta. Pero para julio compañera ahora dejé anga ya pete en oratorio de ¿cómo es? Adoración al Santísimo. Pero ya pues aguacho y como las jueves orero ñembo esta y nada, pea este es un milagro de Dios. Este es un milagro de Dios por la intercesión del Padre Julio, que yo lo recoma un pedazo de tierra a verla o donado de cuña carayo gallara Jaime. Es más, todavía me metes y por papeles para que alguna vez cuando y pone poner que me y peaje. Hasta en eso pensamos. O sea, ¿qué piensan ellos? En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Tierra paraguaya que me dio nacer. Oh,
Muy bien, estamos acá viviendo esta experiencia fantástica en medio de esta hermosa naturaleza, rodeado de cerros, hermosos campos. Estamos en Carboncué, en la comunidad de esta localidad, la Hermandad del Siervo de Dios, el presbítero Julio César. Bueno, a veces Monguetaña en Dubete, experiencia reciente de gracia y favor recibido de Dios a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, en la persona de nuestro hermano Sixto Velázquez. A ver, la comunidad invité reunidas, estaba en BGC, hubo una cirugía muy delicada a consecuencia de una grave enfermedad que se conoce como aneurisma. Y los doctores le habían dado muy pocas posibilidades de éxito en su cirugía y también de que pudiera tener un resultado favorable en cuanto a su normalidad en relación a su vivir. Pero gracias a Dios y a través de los ruegos que la comunidad y especialmente la hermana de don Sixto había hecho al siervo de Dios, hoy le tenemos acá a Sixto, sano, sin ninguna secuela. Hace 6 meses que él salió de esa grave cirugía y hoy nosotros venimos tras las huellas del Padre Julio, justamente para recoger estas experiencias, para que nuestro querido pueblo paraguayo eleve sus ruegos a Dios por la pronta santificación de nuestro compatriota, este gran sacerdote paraguayo, santo, ejemplar, que hoy con su testimonio de vida aumenta nuestra fe y nos acerca a nuestro Creador. Bueno, va a belleza mía, ya en el programa, algunas cosas belleza mía. Bueno, va a esa banderera, señora. Feliciana Otazú. Feliciana Otazú. Sí. ¿Cuál con viven en Bae? Que es la pedonada. ¿Cuál es el encuentro de oración? Sí, ahora un caite de ellos. Y la que doña Peñón, y la un caite de ella, pero yo a que se será así. Ajá, pero yo a internar, iba a ver a Cepote. A usted ajá, para Guarí de la doctora Díaz Segui. A usted la a mí recomendarla para el Julio, a ver la seguidora en Nimbo, a usted ya a Peña Martina, todo el cuerpo. Entero ir a hacer así, no puede hacer cuapa y que la esa para que la me cató el menú bueno, vean. Ay, no sé, la doctora, hay que estar vial y siempre mía. Que con la diabetes la hacen más así. Diabetes, no entonces esa paine. Yo y que la Padre Julio es a Mismo Santo y te oye ceja, entonces upea por medio de upea sea en la acueraja. Ajá, ponerte ella se cojan, si añadiendo ponerte ella siempre a la doctor pero cada viaje la ya por cada que tuyo se pongan base. Upea la recola uña la diálisis. No, ya ponemos algo que a ponerte y ese. ¿Eres problema en el riñón, Pina? Sí, ahora ya tú. Ese problema no hace riñón, un güey de pese vivo que se agarra que de acá en un duazo, cinco cuñas me lo lleva. A usted a ver la un güey de infectado ya afectado ese riñón lado acá. Pero con a ponerte y ese. Ya cada por cada se estudio de hoy cada 3 meses ya por cada la doctora de la Paraguay a ponerte y ese de la oración a la Padre Julio Milagro donde ya tu pasó me la me recomienda que yo hice este y hoy sube sí a la con la que muchas gracias está entero a ese compañera pero si no fuera la conseguía y Bueno, estamos demasiado felices acá en Carboncué, escuchando otro testimonio más de vida
Y agradecemos a Dios. En medio de esta hermosa naturaleza tenemos acá una lluvia también, por Embuque y mí. Pero y por apea, porque la lluvia también, acá como dijo nuestra coordinadora, es una gracia de Dios que siempre necesitamos para la vida, para la tierra, para los cultivos, para los animales. El agua es fundamental. Entonces agradecemos a Dios por esta lluvia también que derrama sobre nosotros en este momento y sobre esta comunidad. Bueno, llegamos al final de este hermoso programa. Gracias, Señor, por darnos la vida, por darnos la salud. Gracias, Santísima Virgen María, Madre nuestra, por permitirnos de que hoy nuevamente, a través de tus ruegos, podamos hablar de la misericordia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de la gran bondad de nuestro querido amigo, el sacerdote paraguayo, el presbítero Julio César, el siervo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien está en este momento en un proceso de santidad. Rogamos por él, para que prontamente hoy nosotros podamos verle al Padre Julio en los altares de la Iglesia Católica. Que Dios nos bendiga siempre y estaremos en un próximo programa si esa es la voluntad de nuestro Creador. Todo mi querer en tu humilde solar corrieron mis años de feliz niñez. Hoy vaya en mi vagar, mi anhelo tan solo es verte otra vez.